Bien, vamos a iniciar entonces en esta semana. Realmente, como les decía, la semana anterior tuvimos una revisión, nos quedamos prácticamente en la unidad uno, son 4 unidades. Pero la unidad 2 también tiene un poquito de extenso de material, que son la base de la asignatura. La unidad 3 y 4 serían ya más que nada un resumen de todo lo que se realiza en este instante. Entonces, hasta el día de mañana tenemos terminada la unidad 2, algo de la unidad 3, y el día sábado estaríamos culminando 3 y 4. Perfecto. Entonces, hasta el día de mañana estará tomándose en cuenta, ojo, no se olviden, algunos temas de la semana anterior que terminamos revisando, sobre todo de el cerebro, aprendizaje, formas de aprendizaje, etcétera. Eso estará para esta segunda parcial. Están en los documentos subidos en el aula virtual para que puedan revisarlos con anticipación. Y lo que revisemos especialmente el día de hoy y algo de mañana. Eso será para la segunda parcial. Perfecto. Una vez que entramos hacia la segunda parcial, la unidad 2 se refiere a procesos psíquicos de adquisición de la información. Entonces vamos a ir un poco más detallado lo que habíamos mencionado la semana anterior. Lo hicimos y en forma general. Ustedes ya van a acordar cuando revisemos algunos de los títulos. Motivación y emoción. Muchas veces hablamos de que es importantísimo iniciar cada clase, cada proceso con una motivación al estudiante. A veces nos olvidamos, conforme vamos pasando el proceso, de pronto ya en bachillerato, en universidad, vamos directo hacia el trabajo y parece que hasta los estudiantes y los profesores perdemos un poquito esa visión de motivación de la clase o el tema de clase. ¿Qué es la motivación? Es el móvil que inicia, mantiene y dirige la acción de un sujeto para lograr determinados objetivos. Ustedes están motivados acá justamente por el hecho de que quieren mejorar primero el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de ustedes son profesores que en este momento, pues con su título técnico, y como técnico tiene un conocimiento vasto en su especialidad, en su profesión. Pero a veces nos han dicho a nosotros en forma general, no hay problema, el ser profesor es fácil, simplemente se pone al frente, dice cualquier cosa y listo. Pero cuando ya comenzaron ustedes a trabajar, quizás algunos compañeros técnicos tuvieron una serie de inconvenientes. Y más aún, el hecho de que comienzan a tener que utilizar, manejar los documentos emitidos por el Estado, específicamente por el Ministerio de Educación, y alguna terminología y propuestas desarrolladas hasta para la planificación nos resulta un poco incomprensibles. Entonces, esto es importante tomar en cuenta justamente el hecho de que la motivación ha hecho que ustedes busquen esta posibilidad de obtener una propuesta de conocimiento en cuanto a formación profesional dentro del ámbito educativo. No así compañeros que de pronto tienen ya su título académico y que necesitan justamente mejorar hasta su amplitud y su título. Viene esto, la motivación entonces nos permite lograr objetivos determinados, deseados, especialmente a nivel, decíamos la semana anterior, de la andragogía. Los adultos ya no estamos directamente involucrados, ojo, digo, directamente involucrados con pedagogía, más bien es con procesos andragógicos. Suele expresarse en diferentes formas, por ejemplo, cuando hablamos de motivación, el amor propio, el espíritu de lucha o la misma fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces dejamos las cosas ahí porque ya me siento desmotivado, no quiero saber más, etcétera, etcétera? Entonces, muchas veces son situaciones internas, ya vamos a ver, internas y externas, ¿por qué no decir? La motivación va desde el hecho mismo. Aquí nos hacemos un poco de recuerdo la pirámide de Maslow. Recuerden, eso también estará dentro de los temas de la prueba parcial para el día de mañana. Aquí estamos en una pirámide en que hablamos motivados para
cumplir objetivos como necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, amor, pertinencia, estima, autorrealización, que es el nivel máximo. Realmente este es un resumen de lo que es la pirámide de Maslow. Había mencionado cuadritos sencillos, directos. Los motivos pueden ser internos o externos. Los motivos internos, con la misma pirámide, cubrir nuestras necesidades. Necesito conocer, cognición, la autorrealización en el caso de una autoaprendizaje. Y nuestras emociones, cubrir nuestras emociones. Los motivos, las emociones. Ya vamos a hablar un poquito también más adelante de lo mismo, sobre las emociones, que es diferente a los sentimientos. Y motivos externos, motivos ambientales, sociales, culturales. El hecho de que yo quiero mejorar mi situación de vida frente a los acontecimientos en los cuales no quiere ser uno más de los que hemos tenido en el barrio, qué sé yo. Situaciones ambientales externas. Cuando éramos niños, imagínense, uno de los motivos que era cuando le preguntaban, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Médico. ¿Para qué? Especialmente decían, yo recuerdo así, cuando niño, para salvar a mi mamá, para salvar a mi abuelita que está enferma, para ayudar a todos los que necesiten y en lo posible no cobrarles nada. O sea, tenemos una serie de motivos y objetivos de vida que son los que están implícitamente o correspondiendo a motivos externos. Entonces, en una forma más amplia, extrínseco, motivación que depende de las consecuencias que la conducta tenga en el ambiente. Entonces, tiene que ver con lo que existe alrededor. No se olvide, regresamos. También he planteado para, no sé, para el día de hoy o mañana, un breve recuento sobre los modelos pedagógicos para darnos un poquito de cuenta, ya que hablamos del aprendizaje y el aspecto cognitivo y la psicología. Todos los modelos pedagógicos tienen una base psicológica. Eso es fundamental. Intrínseco, motivación que nace del individuo por su propio interés, brinda satisfacción y bienestar. Entonces, los motivos son extrínsecos o intrínsecos. Las características de importancia tomando en cuenta, no olvidemos esto, miren, ampliamos un poco porque a veces dejamos motivación y se acabó. Involucra un proceso de reconocimiento de nuestras necesidades, los gustos, deseos, intereses, expectativas, entre otros. Cuando de pronto vi yo a un grupo de música, qué ganas de tocar la guitarra como el guitarrista de ese grupo, o qué ganas de tocar la batería como tal. Entonces, viene esa situación de un gusto, de una motivación. Quiero hacerlo, quiero aprender. Puede ser interna o externa, como decíamos, fundamental para alcanzar las metas y desarrollarnos plenamente. Algunas teorías, rápidamente. La teoría homeostática, que es el equilibrio. Entonces, la motivación para estar en homeostasis, un equilibrio, ni más ni menos. La teoría del incentivo, en cuanto a estímulos, aquí estaría directamente desde el punto de vista psicológico lo que es el conductismo, que se basa sobre todo en estímulo y respuesta. La teoría cognitiva, el conocimiento como valor, por eso es cognitiva. Entonces, el conocimiento es la base fundamental de todo. Hoy estamos en la famosa era de los conocimientos y las tecnologías. Una vez que pasamos el siglo XX y empezamos el siglo XXI, a través de la UNESCO se hablaba que se empezaba el siglo de los conocimientos. Y dentro de esta propuesta se hablaba de que las sociedades cuyos integrantes tengan la mayor posibilidad de absorber, no solamente absorber, y poner en práctica el conocimiento, son las sociedades que prevalecerán. Las otras terminarán desapareciendo. Una propuesta de la UNESCO. Teoría humanística plantea la autorrealización y obtención de la felicidad. Qué interesante llegar hacia el punto de la felicidad. Algunos hablan que felicidad desde el punto de vista religioso es hacer el bien hacia los demás. Vamos hacia la emoción. Tenemos la primera parte que son, ya vimos, la motivación. La emoción.
La emoción es un proceso adaptativo que forma parte de los procesos afectivos. Es el punto de interacción entre la mente y el cuerpo. Qué emocionante. Y qué bien, la semana anterior ya tuvimos la posibilidad de revisar un poquito el asunto del sistema nervioso y el trabajo con el sistema endocrino, específicamente en este caso, con las hormonas, y que muchas de ellas son las encargadas de ser las transmisoras de los impulsos, de ser neurotransmisores. Perfecto. ¿Cómo unificamos todo ese criterio? Aquí está involucrado esto. Entonces, en algunos casos, el asunto de gusto puede ser una emoción. Vamos a ver qué mismo es la emoción. Son procesos psicológicos que nos ayudan a adaptarnos y responder al entorno en que vivimos. Estas emociones pueden ser por placer, tristeza, miedo, ansiedad, hostilidad y hasta culpa. Este gráfico que coloqué aquí de una de las películas se me fue el nombre inmensamente, bueno, intensamente o inmensamente era la película, que hacía un análisis de una chica que estaba empezando sobre todo la adolescencia y se le colocaba en el cerebro a estos personajes. Quien no ha visto, pues puede hacerlo para que analice, desde el punto de vista de absorber la información fácilmente de cómo funciona nuestro cerebro, específicamente desde el punto de vista de la emoción. Entonces, el temor, la furia, la alegría, el desagrado, la tristeza. Y en muchos de los casos, en esta chica que era prácticamente adolescente, se presentaba la tristeza que estaba quizás empujando a todos los demás y dañando los centros nerviosos, eso es lo que se mencionaba. Y buscaba justamente todos estos, no solamente uno, todos estos estaban presentes en su proceso de vida. Como emociones, aquí un cuadrito que me parece importante de Fuente Alonso de J, sin fecha, de Psicología, España, Madrid, ediciones Mauer Hill, que habla sobre todo las diferencias, lo que decía, entre emoción y sentimiento, porque a veces solemos mencionar como que fuesen sinónimos. No, cuando se hace un poquito de estudios sobre todo de los procesos de desarrollo, en este caso del ser humano en cuanto a su inteligencia afectiva, se toma como referencia, las emociones es lo más básico, lo más simple. Los sentimientos es un nivel mayor. Esos sentimientos pueden convertirse en valores. Así es. Las emociones duran poco tiempo. Primera situación. Vea, qué emocionante que de pronto Ecuador metió un gol. Listo. Se acabó el partido. Listo. Para los que nos gustan el básquetbol, qué emocionante ver a un jugador de la NBA jugando en la Carolina, en la ciudad de Quito. La mayoría de ustedes dirán, ¿qué será eso? Es como que de pronto el cantante que usted espera de la época se encuentre frente a frente. Uno de estos jugadores monstruos que ganan millones de dólares al jugar básquetbol, estuvo el fin de semana en la ciudad de Quito. Y qué emocionante a quienes nos gustan de pronto ese tipo de deporte, que usted esté en la cancha y venga y le diga, déjame jugar, quiero jugar un ratito contigo. Es lo que había pasado. Pero dura poco tiempo. Emoción. Estas emociones muchas veces son muy intensas como ese hecho. Ay, caray, híjole. O sea, quiere usted tomarse el mundo como referencia. Ecuador logró clasificar al mundial, qué bárbaro. Listo, pero no ha cambiado nuestra situación de vida. Lo pasado en este estudio, también miren, los gobernantes con sus asesores analizan también estas situaciones. Y muchas de las cosas que de pronto tenemos como problema social, la cubren a través de las emociones rápidas. El que sube la gasolina, el que tenemos, suben los costos de las cosas. No importa, dice, pero Ecuador ya jugó y que se clasificó al mundial. Miren lo que estoy mencionando. Son innatas y universales, propio del ser humano. Aquí muchas veces actúa la amígdala, ya se van acordando.
aparecen súbitamente, especialmente en la época de los adolescentes. Un momento están emocionalmente felices, después no quieren saber nada. Las provoca un estímulo concreto, producen reacciones fisiológicas de aceptación o rechazo. Los sentimientos en cuanto al tiempo son bastante más estables. Por ejemplo, me emociono el que salí a bailar con la chica que me agrada, con el chico que me llamó por teléfono. Se puede convertir en sentimiento porque tenemos un poco más de relación. Puede llegar a que me gusta y a que de pronto se enamore, ya se convierte en un sentimiento. Y no se olvide, si llega al nivel de amor, eso es un valor. El valor es un amor, es el macro valor. Son menos intensos que los anteriores porque desencadena lo que decíamos, de pronto, en este caso, hormonas que pueden desarrollar procesos de aceptación o de rechazo. Son intensas, son inmediatas. Como por ejemplo que decíamos en algún momento, el miedo, adrenalina, es intenso, inmediato, pero desaparece. Son adquiridos e individuales, se desarrollan a lo largo del tiempo, los sentimientos dependen del temperamento, experiencias y la socialización y provocan reacciones psicológicas que son un poco más potentes. Exactamente. Y por último, la frustración. Si estábamos hablando en este caso de emociones, la emoción, la tristeza, el desagrado, un estado de estrés completamente enfermizo, que sea constante y dañino y que no busquemos de pronto resolver los problemas, nos puede llegar a la frustración. Si hablamos desde el punto de vista hasta escolar, es una experiencia emocional desagradable, inducida por la retirada de recompensas y produce tristeza, decepción y rabia. Hoy, mire, más que frustración, yo le veo la forma de reaccionar de aquellos chicos de estas nuevas generaciones que porque no les regalan o no le compran alguna cosa que ellos exigen, se le botan al piso, lloran, hacen berrinche, más que la misma frustración. Perfecto. Así de sencillo son los temas que vamos a revisar. Directos, rápidos. Vamos hacia la segunda. Igualmente dentro de la unidad 2, como procesos psíquicos de adquisición de la información. Ya tenemos entonces primero motivación y emoción. Vayan tomando en cuenta motivación y emoción. Segundo nivel, en este caso, la atención y la percepción. Habíamos hablado ya la semana anterior algo de esto. Es más, se les presentó también un gráfico sobre la percepción. Entonces les decía, fue una primera introducción. Hoy lo vamos a ver un poquito más detallado. Para la neurociencia, la atención es un estado neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la percepción y a la acción. Y el resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico derecho. Ya no están hablando desde el punto de vista hasta anatómico, de cómo se va desarrollando todos estos procesos. Entonces, la atención es un estado neurocognitivo previo a la percepción. Ya vamos a ver qué mismo es la atención. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos, evaluando cuáles son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. Vamos entrando en situación de explicación. La atención, usted puede de pronto tener lo que sucede, 35 estudiantes en su aula, pero usted le pone atención a alguien que necesita una guía más fuerte. Tiene los 35, pero usted resalta, atiende. Quizás a los otros les escucha rápidamente, pero va directamente a esa persona. Atiende, pone más interés y discrimina lo demás. Esa es la idea justamente de atención. En cuanto a las áreas relacionadas con la atención, tenemos en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Importante en lo que la semana anterior les había explicado sobre anatomía y la posición anatómica para darnos entendimiento. Entonces, el hemisferio izquierdo
tenemos el prefrontal córtex, que sería en este caso la parte de la corteza cerebral prefrontal. El parietal posterior, miren, este sería el parietal posterior. La parte del denominado giro fusiforme, que estaría en el temporal. Y hacia acá abajo, la sustancia reticular, eso en el hemisferio izquierdo. Esto en cuanto, sobre todo, a la atención auditiva. No habrá, en este caso, como no es anatomía, fisiología, etcétera, no habrá una pregunta directa de qué partes son. No, simplemente de que especialmente el hemisferio izquierdo tiene que ver con la atención auditiva. Ya estamos hablando en este caso de los sentidos. Y el hemisferio derecho, la atención visual, igualmente. El córtex prefrontal, el parietal posterior, giro fusiforme y la sustancia reticular. Mire, estos son los sitios, de acuerdo a las tomografías axiales computarizadas, que se encienden fácilmente. No se olviden que todo después se forma una marea de información, pero estos son los centros fundamentales en cuanto a la atención auditiva y a la atención visual. ¿En qué consiste? La atención consiste en un proceso selectivo de la información necesaria. Primera situación, acabamos de mencionar. Tenemos muchas cosas. De pronto usted está en el mercado. Sí, eso nos ha ocurrido. Y usted se fija directamente lo que quiere comprar, va buscando, discrimina todo lo demás. Entonces, hay un proceso selectivo. Hay un proceso selectivo de todo lo que le dice que le vende, tal, va hacia el sitio. Quiero comprarme un zapato, quiero comprarme una correa, que va al sitio determinado, mientras existe hasta una bulla, una situación visual, todo el mundo se mueve, etcétera. En este caso, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento del control permanente sobre el curso de los mismos. En sencilla situación, esta parte que está en negrilla. Proceso selectivo de la información necesaria, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Entonces, para esto tenemos atención involuntaria. Primera situación, por favor. Esto sí va a estar en las pruebas. ¿Qué es la atención involuntaria? Producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto. Equivale al reflejo de orientación. Sus mecanismos son comunes a los hombres y los animales. Por ejemplo, que usted está en un sitio y lo clásico, está con un poco de gente y alguien silba y usted regresa a ver. Esa es una atención involuntaria, porque llega y no era ni siquiera a usted, era a otra persona. O cuando de pronto alguien le quiere molestar y está con mucha gente y, oye, regresan a ver toditos, qué sé yo, una atención involuntaria. Eso es común en hombres y animales. Los animales también, se les silba, se les llama, etcétera. Atención involuntaria. Porque hay, en este caso, un estímulo que rompe todo el aspecto fundamental. Es usted está esperando el bus y de pronto escucha por ahí un freno intenso y regresa a ver qué es lo que está pasando. Ese es un estímulo que fue involuntario, que no lo esperaba y que hizo que usted tome la atención. La atención voluntaria, esta es la fundamental sobre todo para el aprendizaje. Implica concentración y control. Está relacionada con la voluntad y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de otros. Responden a un plan y es exclusiva del ser humano. Sí, discrimina. Muchas veces usted se concentra demasiado en algo. Por ejemplo, a veces nos concentramos para ver el partido de fútbol. Nos llamaron a comer 5 veces, se enfrió la comida, está en el comedor y yo estuve concentrado viendo el partido de fútbol, todo lo que sucedía. Hasta peleaba con el árbitro, peleaba con las personas, vi hasta quién corrió, qué es lo que le lanzaron, etcétera. Hasta todo eso voy memorizando. Entonces, tengo una atención voluntaria a ese aspecto. En muchos de los casos, cuando yo, por ejemplo, viajaba a Ibarra o Otavalo, utilizaba el tiempo, porque se iba bastante tiempo, en los buses, para ir revisando tareas o trabajos, qué sé yo, de algunos informes o trabajos de los estudiantes, y me concentraba ahí muchísimo, que a veces ya habíamos llegado a la ciudad de Ibarra y decía, ya se había bajado todo. Entonces, había una concentración voluntaria de lo que quería yo hacer.
ese ejercicio fundamental. Atención visual y atención auditiva. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de los sentidos. Clasificación relacionada con la modalidad sensorial de los estímulos y sus características. Alguien de pronto por ahí estaba escuchando música y por ahí escuchó apenas el ritmo de la canción que le encanta y comienza hasta a tararear frente a toda la cantidad de música que está alrededor y la bulla. Pero usted discriminó y ya está. Entonces, mire, ahí está la atención auditiva, que va utilizando también algún refuerzo con este caso de memoria auditiva. Todavía no hablamos de memoria. Y la atención visual, que es lo más común, porque los seres humanos, la mayor cantidad de aprendizaje o situación es a través de la vista. El proceso de la atención. ¿Qué procesos? Captación de la información, proceso selectivo, selecciono, quiero escuchar, quiero aprender, esta es la canción, este es el libro, esta es la información. Seleccionar en presencia de otros estímulos, sí, como acabamos de decir, yo estoy viendo a la chica que me gusta, al joven que me gusta, discrimino de los demás y le veo, ahí va. Y hasta se hacen los demás invisibles. Ustedes saben lo que menciono. Proceso de distribución, entender a varias cosas a la vez. Cuando de pronto, lo que decíamos la semana anterior, y muy bien lo que decía una de las compañeras, quizás el hecho que mencionamos que la mujer tiene muchas posibilidades de atender varias cosas a la vez, es a veces situación social, porque nuestra sociedad desarrolló propuesta para un trabajo propio dentro de casa, que atienda de pronto la comida, que realiza la limpieza, que esté preparando entre comillas para ser madre. Entonces, más lineal hacia el hombre, que claro, como viene jugando fútbol, viene jugando, solamente no le moleste, no le deje, situaciones hasta sociales, interesante lo que decía la compañera. En todo caso, hoy las nuevas generaciones podemos ver muchos de estos chicos que realizan varias cosas a la vez y tienen en este caso su entendimiento. Entonces, proceso de distribución, entender varias cosas a la vez. Entonces, puedo hacer varias cosas dentro de un montón de ellas. Proceso de mantenimiento, sostenimiento y mantener la atención durante un tiempo amplio. Ya vamos a hablar en el video. Y me adelanto dentro de una de las preguntas que vamos a hacer el día de hoy como taller. Está mencionado y estudiado por neurociencia que el ser humano tenemos realmente atención a algo directamente, una atención directa y con toda la capacidad. 8 segundos. 8 segundos. Ahí está el ejemplo de lo que son las propagandas, información subliminal, etcétera, con imágenes que cambian. Si una película fuese solamente tomada 1 hora en el mismo sitio, terminamos cansándonos y nos vamos. Por eso las imágenes, el cambio de imágenes, colores y hasta sonido. Perfecto. Características de la atención, la amplitud, la cantidad de información y tareas que se pueden realizar simultáneamente, es amplitud. Esta parte, si tomemos en cuenta, por favor, que es importantísimo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Selectividad, estímulos o tareas que se seleccionan tanto a nivel cualitativo, es del tipo, como cuantitativo, el número. La intensidad, cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea depende de diferentes variables endógenas o exógenas. En este caso, no olvidemos la situación externa e interna de cada individuo. Oscilamiento se refiere al continuo cambio o oscilamiento que realiza la atención cuando el sujeto tiene que atender diferentes tareas o procesar 2 o más tipos de información al mismo tiempo. En este caso, de pronto, el que estemos realizando una actividad en nuestra aula de clase y a la vez pasamos a otra, si recién estamos atendiendo a esto. Entonces, hay que tomar en cuenta sobre todo ese oscilamiento. ¿Cuándo es necesario pasar? Eso es lo que se denomina técnicamente como secuenciación. El momento oportuno que ya hemos tenido, ya la base estructurada cognitiva y que nos dará posibilidad para el siguiente. Pero si estamos con varias cosas a la vez, vamos a suponer en un laboratorio, tenemos que preparar una placa, tenemos que hacer una mini disección, tenemos que colocar colorantes. Bueno,
nos volvemos locos y terminamos. Entonces, a varias cosas, un oscilamiento de atención en procesos. Control. Caracteriza la mayoría de las actividades que responden a unos objetivos y requieren nuestras respuestas determinadas. Entonces, yo controlo la aceptación de esa atención. Yo necesito atender para esto. Es más, hay algunos estudiantes o nosotros mismos cuando de pronto queremos absorber alguna información o algo, vea compañero, haga silencio, quiero escucharle. Ya no sea malito, ve, cállate, ve, que no le escucho al profesor que dice. Entonces, exactamente, es el control que tenemos hacia esa aceptación de la atención. Como decíamos, la atención selectiva o focalizada como tipos de atención, cuando un organismo atiende en forma selectiva o estímulo en algún aspecto de ese estímulo. Atención dividida, nuevamente mencionado, el sujeto atiende al menos 2 estímulos o tareas a la vez. Atención sostenida, mantener el foco de atención y permanecer alerta ante los estímulos durante periodos de tiempo más o menos largos. Se caracteriza por la aparición de disminución del rendimiento a lo largo del tiempo. Las tareas de vigilancia tienen 2 efectos. Distraibilidad se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza a desarrollar un tipo de atención más dispersa. A ver, el caso de que comenzamos una tarea en el aula de clase y no hay una atención que necesitamos que esté sostenida para que el resultado sea efectivo. Y puede haber distractores. Por ejemplo, a nosotros mismos no puede suceder que nosotros vamos a estudiar en nuestra habitación, los jóvenes, que hoy los jóvenes tienen su habitación propia, tienen ahí su laptop, tiene su teléfono, tiene de pronto su radio, tiene sus conectores y necesita realizar las tareas, pero de pronto está escuchando una canción y ya le trae como distractor, le quita en este caso la atención que necesita y puede haber distractores. Lapsus de atención equivale a una disminución en la intensidad de la atención, entonces ya no hay una atención completa. Imagínense que pasemos toda la tarde solamente con esta lámina. Nos cansaríamos completamente. Entonces, como vamos avanzando con los temas, tenemos diferentes láminas, diferentes formas en este caso de analizar de acuerdo a los expertos. La atención sensorial, el niño que sigue los movimientos de un globo, el sujeto que busca, por ejemplo, el sujeto que busca un objeto perdido despliega la atención sensorial, lo cual pone el juego sentido. En este caso, se nos perdió las llaves y comenzamos sobre todo con la vista, tocando, donde hay, hagan silencio para escuchar. Lo más clásico hoy, no recuerdo dónde se me quedó el celular, peguen una llamadita, silencio todos para escuchar dónde está sonando. Entonces, ahí es un tipo de atención sensorial. Atención intelectual, el niño busca resolver problemas, comprender una lectura, despliega este tipo de atención. La atención espontánea es el tipo de atención que surge como resultado de un hecho sorpresivo, acabamos de mencionar. La atención voluntaria, ya lo dijimos anteriormente, está dirigida con la voluntad. Y factores que influyen en la atención, factores extrínsecos o externos, como las características, los estímulos que tienden a captar nuestra atención. Puede ser el tamaño, la posición, el color, el movimiento, la novedad, la repetición, la intensidad. Son factores que nos traen la atención desde fuera de nosotros. Intrínsecos internos incluyen las siguientes como situaciones propias del ser humano, del sujeto. La motivación que hablamos anteriormente, las expectativas que tengo frente a algo, las intenciones en este caso de cubrir el hambre, el sueño, el cansancio. Entonces sí, vamos adentrándonos un poco más hacia los asuntos académicos, trastornos de la atención, que serían parte de lo que serían los problemas de aprendizaje. Pero como estamos dentro de la atención, estos serían un grupo de trastornos mencionados así psicológicamente como atención. La aproxexia es la falta absoluta de atención. Estoy yo y comienzo a volar. Me estoy recordando en este momento uno de los sketches de los muchachos estos de Enchufe TV, justo del colegio, y que estaban, dice, necesito aprender, necesito dar para el examen, y comienzo y después,
Está empezando a poner atención lo que explica el profesor en la pizarra. Pasa una mosca y comienza la mosca. ¿Y qué pasó con la mosca? Miren, esas es justamente situaciones en las que llama la atención. Ponen como ejemplos estos sketches interesantes. Entonces, la prosexia, falta absoluta de atención. Aquí la hipoproxexia, reducción de la capacidad de atención. Aquí hay un ejemplo de las tareas o resultados, en este caso, de la hipoproxexia, en el que se entrega aquí algo que tiene que realizar, una tarea, pero no puede, no la realiza, porque no pone atención qué es lo que tiene que realizar, cuáles son, en este caso, las curvas y los trazados. Y tenemos sobre todo en el tipo de letra y forma de colocar de los estudiantes. Miren lo que están aprendiendo la escritura, en donde colocan sin espacios, seguidos, las letras, no importa cómo coloca, miren, mamá, 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 etcétera. Estos ya son casos de análisis, sobre todo con el DESE. El DESE se supone que son personas encargadas completamente en ayudar en estos procesos que tienen inconveniente los estudiantes, sin querer minimizar o mucho menos, más bien, todos quienes somos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones, debemos hacer equipo. Pero un tiempo esta parte, los DC a veces han sido hasta un equipo que nos ha causado un poco de molestias, porque muchos de los trabajos que ellos deben realizar han dejado al docente. Tome aquí esto, aplique tal, 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 elabore y siga. O sea, mire el trabajo que un experto, psicólogo educativo sobre todo, que está formado para realizar todo este análisis y buscar alternativas con la ayuda del docente, a veces deja completamente al docente. Esas son las primeras situaciones que de pronto hemos tenido que revisar y en reuniones con rectores, vicerrectores y con el DESE se ha llegado a esto, que se debe trabajar en equipo y a veces más bien los compañeros del DESE van donde los padres de familia, no, 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 haga esto, busque esto y vaya a la dirección. Hay que buscar alternativas de mejoramiento institucional y trabajo en equipo. La hipermetamorfosis, exaltación de la atención espontánea. Aquí tenemos específicamente el asunto de una pelota. Observa un objeto que es la pelota, le trae un recuerdo de eso y recuerda la pelota que conocía antes. O sea, se dispara, de pronto estaba frente al arco y como no se concentró en lo que estaba realizando, comienza a vivir un momento hasta histórico, lo que está sucediendo aquí. Y se queda de pronto ahí fuera de aspecto. Dice, ¿qué le pasa a situaciones? Entonces, esa es la hipermetamorfosis. Concentración disminuida. No es capaz de dirigir la voluntaria y seleccionar. Entonces, aquí, miren, cada uno realiza y de pronto, eso es lo que está sucediendo con nuestros chicos, que hace falta un poquito también de delicadeza y de formación desde el hogar, del respeto que tiene que haber en el aula. Aquí el uno está jugando, lanzando cosas a los demás, haciendo avioncitos, haciéndole bullying a otro, golpeando, y otro en cambio, viendo de que el grupo estaba actuando así, se queda mejor dormido, entonces hay una concentración disminuida. En cuanto al déficit de atención, un problema de falta de atención con o sin en exceso de actividad o una combinación de estas. Exceso de actividad, en este caso, cuando podríamos hablarlo como ejemplo, cuando se envían demasiadas tareas y las tareas terminan por cansar al estudiante y comienzan a hacerlo en forma incontrolada, sin la atención debida, simplemente por cumplirlo, y ahí está. Entonces, puede terminar en esto por exceso de actividad o por la falta de atención propiamente dicha. Y las dos pueden llegar a eso. Las causas, puede ser, la falta de atención puede tener como causas trastorno neuroconductual de origen genético, no podemos hacer nada nosotros. Un 80% es hereditaria y el 20% es ambiental.
Exceso de estimulante temprano persiste en 75% de los niños con TDA, en este caso en edad adulta. Sí, trastorno en este caso de atención. Debe manejarse con prudencia el uso de fármacos, el neurólogo. Aquí hay cosas de que a veces los papacitos no queremos de pronto comprender que nuestros hijos necesitan atención especializada y no van a tener una situación común con los demás. No, no queremos demostrar o dar nuestro brazo a torcer y decir, no, no, no hay problema, más bien el problema es la institución, no le quieren a mi hijo, el profesor ya le vio el ojo. No, hay que trabajar común para sacar adelante sobre todo a esos niños. Sí, una situación un poquito incómoda, lo podía mencionar, con esta propuesta que es hasta en la ley de educación, lo que es el trabajo específicamente eh, como la integración de todos hacia el aprendizaje en las aulas, es decir, la incorporación de todos sin discriminación específicamente. Antes habían instituciones especializadas, quienes tenían un nivel de pronto de retardo mental o situaciones, las famosas instituciones especializadas. Hoy no, hoy cualquiera, y eso está bien, en cierto punto la idea es buena. Cuando tuvimos, por ejemplo, las reuniones con la ex ministra Kramer aquí en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte, cuando nos estábamos preparando para dar los cursos y talleres a los docentes, específicamente años 2008, 2009, 10, 11 y 12, con la nueva propuesta del plan curricular y con todo lo que hubo del cambio, se hablaba justamente en este sentido de que la mayoría de profesionales no estamos preparados desde el punto de vista de psicología educativa para manejar estos complejos sistemas. Y tendríamos inconvenientes toda vez de que si tenemos en una institución fiscal alrededor de 40, 45 estudiantes, la idea básica que dice hasta la ley de educación son 35 por aula, exageradamente, y se va más de 40, 50 estudiantes. Entonces, un trabajo que se realice por inclusión educativa deja rezagado quizás al resto del grupo o situaciones como esa. Entonces, había, sí, varias situaciones. La propuesta es magnífica. Todos tienen el derecho, la ubicación, la posibilidad, sin discriminación, hacerles a un lado. Muy bien, excelente. Pero las circunstancias son otras y que tenemos que ir ubicándonos, especialmente quienes deberían ayudarnos son, en este caso, los DS, como decía anteriormente. Eso en forma general sobre la atención y las dificultades de la atención. Como se mencionaba que la atención es un primer paso para la percepción, hoy sí vamos a hablar un poco más de la percepción. La semana anterior hablamos un poquito sobre, en fundamento, está dado por los sentidos y sus órganos. Vamos a hablar un poco más. Percibir objetos en el mundo no es algo tan sencillo como parece. Perfecto. El sujeto cognoscente no capta la información que le viene del mundo exterior en forma de sensaciones puras, sino que tengo que discriminar, tengo que aceptarlas y tengo que hacerlas nuestras en nuestro cerebro a través de ese proceso justamente de asimilación. El conocimiento que tenemos de lo real a través de los sentidos no consiste en un cúmulo de colores, sonidos, sabores, sino captamos lo real como algo estructurado, como un complejo de cosas que yo voy organizando en mi cerebro. Aquí, por ejemplo, primera situación de percepción y con la vista. Yo sé que todos van a contestar bien, por el tiempo no podemos realizar este trabajo, pregúntale a alguien. Si vemos así, en esta perspectiva con las rieles, algunos podríamos mencionar de que la línea superior, esta blanca, es mayor que la inferior, pero realmente si quitamos todo este fondo, las dos líneas son iguales. Entonces, a veces la percepción que tenemos frente a hace que nosotros de pronto absorbamos alguna información que no es correcta. Perfecto. La percepción es un proceso organizador de los datos que reciben nuestros sentidos en el que influye la propia experiencia y que nos permite captar objetos y en general tener conciencia del mundo. Aquí vamos a ver, no solamente les dije la semana anterior, no solamente los 5 sentidos fundamentales,
Ya desde el punto de vista de psicología y fisiología, se habla de una percepción visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, y junto con la táctil, porque tiene que ver directamente hasta con la piel, térmico, algésico, equilibrio, bueno, no tiene que ver con la piel, pero vamos a ver, sinestésico muscular. Es el sentido visual. El estímulo constituido por las ondas electromagnéticas, la luz correspondiente al aspecto visible. A ver, el sentido visual utiliza específicamente nuestros ojos, que es el órgano del sentido en este caso. Pero para que exista la visión, necesitamos la presencia de la luz. Fácil. A eso se refiere en forma general. Ahora bien, si en este momento que ya está un poquito oscuro, se fuese la luz completamente, a veces estamos en un cuarto oscuro, no podemos ver. Entonces, el sentido visual tenemos en primer lugar nuestros ojos, pero con la presencia de la luz. Vamos a romper de pronto algunos esquemas desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Anatómicamente este es el ojo humano. Las cámaras de fotografías, las cámaras de video, no es otra cosa que el entender cómo funciona nuestro ojo. La córnea, iris cristalino, pupila, y aquí la retina, en donde se van a reflejar realmente las imágenes, ya vamos a ver. Y todo lo que lo que absorba nuestra vista a través de los ojos, se captura con el denominado nervio óptico. Miren, este es el cable coaxial, el cable que va a llevar a la televisión para que se observe la imagen. Primera parte. Segundo, los haces de luz aquí, justamente en el iris, en la córnea cristalino, específicamente aquí, los haces de luz se entrecruzan. Primera situación, compañeros. Si tenemos aquí un documento o cualquier cosa, un árbol, lo que sea, en el fondo del ojo, por este entrecruzamiento de los haces de luz, se observa, o en el fondo del ojo, las cosas están patas arriba, está de cabeza. Sí, lo que están pensando algunos de ustedes. O sea, lo que nosotros vemos son las cosas realmente de patas de cabeza. Sí y no. Ya vamos a ver. Si fuese solamente el fondo del ojo, veíamos las cosas así. Nuestro mundo sería patas arriba. Pero no se olvide de que esta información es captada por el nervio óptico. El nervio óptico lleva, veamos si tenemos aquí, no. El nervio óptico lleva al cerebro. ¿Recuerdan los lóbulos del cerebro? Frontal, parietal, temporal, occipital. El occipital es el lóbulo donde se produce la visión. Es decir, los ojos captan la imagen, como acabamos de ver que se entrecruzan. En el fondo del ojo las cosas están patas arriba. Y eso también cuando ustedes observan por primera vez un microscopio, las cosas están patas arriba en el microscopio. Es igualito lo que el ojo hace. Se lleva esta información a través del nervio óptico. Y el nervio óptico deja la información en el occipital. El occipital es en este caso la computadora central de la visión, el occipital. Y ahí es donde se ubica los objetos, lo que vemos, esta realidad. Entonces la primera pregunta es, ¿seguro que lo que usted ve y los colores que usted determina son los que posiblemente son reales? Cada uno tenemos nuestra característica y hasta dificultades de la visión, primera situación. Segundo, si hablamos de que la luz es, en este caso, el medio fundamental físico que nos permite la visión, entendamos qué es la luz. La luz realmente no es como mencionamos, esta luz blanca, no, no, no. Lo que a nosotros se nos hace parecer dentro de física que la luz blanca realmente es el conjunto de esta cantidad de colores que nosotros podremos apreciarlo cuando se presenta el arco iris. Sí. Lo blanco significa que está absorbiendo esa cantidad de colores. Y aquí en este gráfico que les presento a ustedes, en este gráfico, es todo el espectro electromagnético, el espectro de la luz, todo esto. Donde hay rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, infrarrojos, ondas de radio,
para radar, televisión, FM, todo esto está con la luz. Pero observen aquí en la parte media, apenas esta parte es lo que nuestros ojos a través de las células que tenemos absorben la información con la luz. Apenas esta parte, lo demás no discriminamos. Existen animales que sí tienen esa visión, sobre todo ultravioleta. Nosotros no. Tenemos apenas esta visión. Y esta parte de la luz es lo que corresponde a los colores del arco iris, que van desde el índigo, el azul, el celeste, el verde, el amarillo, el tomate, el rojo, etcétera. Todos esos colores. Eso es lo que nosotros observamos. No se olviden que algunos animales, incluidos el toro, no observan las cosas a colores. Ellos simplemente observan lo que sería las dos fases, el blanco y el negro, y con el negro de pronto las intensidades del negro que serían plomo. Eso es lo que observan. Entonces, ¿por qué tenemos esa idea de que el toro sigue a las cosas que están de color rojo? No es así. El toro sigue, sobre todo, si no tiene una visión tan desarrollada, sus otros sentidos donde se desarrollan, especialmente el olfato. Lo que huele es, entre comillas, lo que es el miedo, la adrenalina en nuestra sangre. Es lo mismo con los perros. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros tenemos de visión. Esto. Y para finalizar esta parte, ya que estamos, los colores que observamos, si tenemos todos estos colores que tiene la luz, la ropa, por ejemplo, los colores, ahorita va a darse cuenta. Nosotros tenemos diferentes tonalidades y colores. ¿Por qué observo rojo esta chompa que estoy colocada en este instante? Porque los demás, la ropa y la característica del colorante que tiene, absorbe todos los otros colores. El único color que no absorbe es el que observamos, el que discrimina, el que le saca. El único color que no absorbe esta chompa es el rojo. Entonces, los colores que vemos es el color que no absorbe, en este caso, el colorante. Entonces, ahí tenemos amarillo, verde, rojo, azul, etcétera. Perturbaciones de la visión, rápidamente. Entonces, ¿qué decíamos? No todos tenemos la posibilidad de ver 20/20. La acromatopsia es la incapacidad de percibir cualquier color, a excepción de blanco, negro y gris. Hay personas que tienen eso. El daltonismo consiste en la confusión entre el rojo y verde. Esto es importante, sobre todo en Europa. Las personas que van a sacar licencia, si tienen daltonismo, no les dan la licencia, porque en Europa la mayoría de los semáforos están en forma horizontal. No es como acá en forma vertical. Ya sabemos que el rojo está arriba, el preventivo en el medio y el verde en la parte inferior, ya sabemos. Pero si está en forma horizontal, ha habido accidentes fuertes por personas que han sido daltónicas, porque no podían discriminar los colores. Y ha habido inconvenientes, sobre todo cuando ha habido el cambio de luces, sí. La tritonopía consiste en la no discriminación entre el azul y el verde. También hay esa posibilidad. Miopía, visión borrosa o poco clara de los objetos lejanos. Astigmatismo, curvatura irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes. Hipermetropía, imposibilidad de ver la claridad de los objetos próximos y se debe a defecto de convección cristalina. Presbicia, imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos que debe a la rigidez del cristalino. Eso con la edad sobre todo. Bien, hemos dado un viajecito rápido, pero importante para entender un poco también el caso de que pueden tener en alguna de estas situaciones de daltonismo, tritonopía, nuestros estudiantes, en que de pronto estamos trabajando con colores, dibujo, y no pueden discriminar. Tienen problemas en discriminar el rojo, el verde, el azul, etcétera. Sentido auditivo. El estímulo está constituido por las ondas sonoras recibidas por el oído externo y que a través del oído medio llegan al interno, situado sobre todo en el órgano de córtico aracol, cuyas células... Vamos a ver. Miren cómo está nuestra anatomía. La oreja tiene esa forma y sabemos que las ondas viajan así, en el espectro, en el espacio.
Entonces, se van captando esas ondas acá, en esta oreja, y es absorbida. Hay muchos de los problemas que de pronto tenemos hasta a veces que le dañamos al meternos hasta cotonetes, al meternos alguna aguja o algo para, entre comillas, realizar alguna limpieza y rompemos hasta el tímpano. Puede haber problemas fundamentales en eso. Entonces pasa este sonido y sobre todo esto viaja hacia el oído interno y es captado por en este caso, el nervio auditivo, que va hacia el centro nervioso fundamental en el lóbulo parietal. Eso es todo. Los sonidos se distinguen entre sí por longitud y onda y su frecuencia. La medida de frecuencia es los de segundo, la frecuencia menor a estos. A ver, veamos si tenemos acá. Hablemos un poquito de esto y sobre la situación de medida del sonido actualmente con decibelios. Cualidades propias del sonido: la intensidad depende de la amplitud de las ondas sonoras, el tono, originando la frecuencia si es agudo o grave, el timbre, depende de los sonidos armónicos que acompañan al sonido. En esta parte importante, se menciona dentro del aspecto justamente del tipo de sonido que debemos nosotros captar, y cuando también nos van a entregar nuestras licencias de conducir, nos hacen estos exámenes de la vista y del oído, porque es importantísimo. En todo caso, los decibelios es una medida dB que también tenemos hasta en los equipos de sonido, etcétera. ¿Qué significa? Que normalmente el ser humano puede aceptar o escuchar sin mayor inconveniente hasta unos 60 decibelios, 60 a 70 decibelios. Lo común, sería lo más alto común aceptable. Ya hasta los 80 decibelios se habla de que causa un poco de mortificación, de que el vecino le tiene alto el volumen, ahí ya me tiene cansado con su reggaetón, etcétera. Ya produce un poco de mortificación y hasta de estrés. Pasado esto, pasado los 90 decibelios, ya se habla de ruido fuerte. Algún momento se hizo un análisis, un estudio, sobre todo del denominado puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, del ingreso a Guayaquil. En los años, al inicio del año 2000, había un estudio interesantísimo. Y colocaron ahí los aparatos para hacer la medición del sonido. Y encontraron de que a las 12 del día, o en las horas pico, especialmente 12 del día, en la puente de la Unidad Nacional había el nivel de sonido que llegaba a 120 decibelios, 120. ¿Cuál era la explicación? Los 120 decibelios es una medida que da realmente el reactivo o el reactor de un jet de avión. O sea, usted está cerquita del jet de avión y usted se da cuenta de lo que hace ese sonido. Eso es lo que se emite. Y miren, eso es lo que se estaba desarrollando. Hoy debe ser mucho más. Eso entonces hacían un análisis de que para el 2020 aproximadamente, especialmente la sociedad guayaquileña sería una sociedad de sordos, porque va causando el daño sobre todo del oído. Para quienes de pronto han estado en un concierto, saben a lo que me refiero. Los últimos conciertos en Quito que recuerdo de Metallica, de los Kiss, estuvo por ahí también me parece que Guns N' Roses y otros, que el sonido es altísimo y a algunos les encantaba o estar al lado de la bocina. Imagínense salir con eso y de pronto que hasta le pudo haber perforado el tímpano, situaciones fundamentales. Y hay algunos que van a la discoteca y les gusta estar ahí al ladito y después tiene problemas porque no escuchan correctamente. Sentido gustativo. El estímulo con las sustancias del estado líquido. La saliva tiene, entre otras funciones, disolver las sustancias que entran a la boca para poder sentir el sabor. A ver, para poder sentir los sabores necesita que una sustancia esté en estado líquido. Y por eso tiene también las glándulas salivales, que en saliva. En primera instancia, las glándulas salivales colocan una cantidad de enzimas que ayudan a de pronto hacer más pequeña, sobre todo los hidratos de carbono, lo que es el pan, lo que son las papas, etcétera. Y por eso es importante masticar bien el bocado de comida.
Bien, segunda situación, veamos. El sentido gustativo, en primer lugar, está ubicado en especial en la lengua que es un órgano netamente muscular, pero no toda la lengua tiene las papilas gustativas, que son las terminaciones, en este caso, de absorción del sabor. En la punta tenemos el sabor dulce, a los lados tenemos el sabor salado y junto a este están asimismo el sabor, en este caso, ácido. En el parte media no hay nada, solamente eh, hay músculo y con su mucosa, en este caso con su epitelio, pero solamente esta parte, la punta y los lados de la lengua tienen papilas gustativas. Y en la parte posterior, que es el sabor amargo. Entonces, uno para que se pueda dar cuenta, cuando usted chupa una famosa Reina Claudia, si esa Reina Claudia está, pero en su punto, usted va chupando en la punta, siente ese saborcito dulce y llega un momento en que ya no siente el dulce y está con la pepita y el momento de tragar ya siente lo amargo porque están las papilas gustativas en la parte posterior, son las que captan el sabor amargo. Bien, aquí históricamente se llama papilas pungiformes, piliformes, caliciformes, etc. Bueno, eso es otra cosa. Lo importante que tenemos acá esta situación. Bien, algo fundamental, el gusto y el olfato están íntimamente ligados. Siempre están íntimamente ligados. Tienen ahí sus terminaciones nerviosas que están casi en conjunto, el gusto y el olfato. El sentido olfativo, el estímulo son las sustancias volátiles. Aquí necesitamos que la sustancia esté en estado gaseoso y que existan los receptores olfatorios situados en la parte posterior de las fosas nasales. Heining dice que hay 6 olores básicos, de cuya mezcla se originan todos los demás. Estos 6 olores básicos son fragante, pútrido, etéreo, aromático, quemado, resinoso. Usted combina todo eso, tendrá todos los olores que existen, según los estudios Heining. Ahora bien, uno de los sentidos que más fácil puede dañarse es el sentido olfatorio. Porque de pronto usted puede estar en un tipo de olor demasiado fuerte, absorben, en este caso, las terminaciones nerviosas y van hacia el bulbo olfatorio y van hacia el lóbulo justamente ubicado para absorber el estímulo del olfato. Pero si usted está muy constantemente, mucho tiempo con ese tipo de estímulo, el centro nervioso dice no más, no funciona. Y usted ya no huele. Ejemplo tenemos aquella persona que usted dice, ya está pasando el vecino, la vecina. ¿Por qué sabe? Porque ya huelo hasta acá el perfume que sabe colocarse. La persona, al utilizar mucho ese tipo de olor, ese tipo de aroma, puede haber dañado el centro olfatorio y ya no capta el olor para esa persona, pero los demás sí. Ahí viene un ejemplo. Segundo, imagínense aquellos que trabajan en un camal, que los olores son sumamente fuertes. Inmediatamente el sentido olfatorio, específicamente en el lóbulo, se bloquea. Caso contrario, pues podría causarle daño irreparable a todo el sistema nervioso, específicamente al cerebro me refiero. Otro de los ejemplos es cuando usted está con los amigos, en la familia, en una fiesta, en un baile y encerrados, y están fumando. Alguien viene de fuera y dice, abran las ventanas aquí que parece que están quemándose. Y le dicen que exagerados, si es apenas un par de tabacos. No, por las personas que están dentro de eso, lo que pasa es que su centro nervioso se está bloqueando, comienza a bloquearse y no capta ese olor que es fuerte. Pero una persona que viene fuera refrescada absorbe ese olor y siente que es demasiado fuerte. ¿Qué es lo que necesita usted para poder recuperar el olfato? Normalmente necesita salir de ese olor, reubicarse y a veces se utilizan algunas sales para que refrescar con otros olores, sobre todo el centro nervioso. Eso es fundamental. El sentido del olfato trabaja mucho con el sentido del gusto. En el caso del COVID, lógicamente hay una explicación fundamental porque si se tapan las fosas nasales, se bloquean los alveolos,
no hay una absorción correcta y por eso dice, se pierde hasta el olfato, se pierde hasta el gusto. Ese es el caso, una de las que mencionaban como alguna de las situaciones que presentaban los enfermos del COVID. Sentido táctil. Es una sensación poco conocida. En ella se captan lo duro, lo blando, lo liso, lo rugoso, el contacto con los ojos. Tampoco se reconoce bien el órgano receptor, aunque sí, se conocen los famosos corpúsculos de Meissner situados en la epidermis. Lo que necesitamos saber es de que la piel tiene las terminaciones nerviosas y estas terminaciones nerviosas captan esto, todo esto lo que acabamos de mencionar, lo rugoso, lo liso, lo blando, lo duro, exactamente. Y estas terminaciones nerviosas absorben esa información y viajan hacia el centro nervioso, hacia el sistema nervioso central, indicando estas características. El sentido térmico, algunos hablan así como sentido térmico, otros le mencionan directamente que está con el sentido del tacto, pero hoy miren cómo se menciona como sentido térmico, es decir, el caso de la temperatura. Si exploramos la piel con una punta de metal, se observa que hay puntos sensibles al frío y puntos sensibles al calor, por lo que se habla del sentido del calor y del frío. Entonces tiene que ver directamente también con la piel y las terminaciones nerviosas. Sentido algésico, no analgésico, sino algésico. Mediante ella sentimos el dolor. Por eso analgésico significa prevenir el dolor, bloquear el dolor. Entonces, el sentido del dolor, órgano receptor, son unas terminaciones libres nerviosas cubiertas o descubiertas por von Frey. Su estímulo, cualquier estimulación al alcanzar una elevada intensidad, produce el dolor. Aquí tiene que ver también lo que se denomina el arco reflejo, que muchas veces el dolor, por ejemplo, a usted le pican con una aguja, siente un dolor intenso, pero sin ver, usted se hace a un lado. El cerebro todavía ni siquiera se enteró de ello. Quien se enteró fue la médula espinal. Eso es lo que se denomina el arco reflejo. El que específicamente la médula espinal con las terminaciones nerviosas, con el sistema nervioso periférico, evitan cualquier daño. Otro ejemplo, cuando usted de pronto está en la cocina y sin darse cuenta topa su brazo o algo, o una olla que está hirviendo, y usted lo siente directamente sin ni siquiera verlo, ni siquiera saberlo, y usted rapidito va, ¿qué es lo que pasó? Su cerebro todavía no lo capta y se queda ahí. El momento que ya absorbe la información, ahí le comienza, el dolor. Es una forma, justamente, es un tipo, el acto reflejo el arco reflejo que hace que evitar los daños permanentes de algo, mientras todavía no, el cerebro ni siquiera se enteró. Con eso está trabajando el sentido analgésico. Sentido del equilibrio. Este sí también que lo mencionan propio del ser humano porque somos bípedos. Sus órganos son los 3 canales semicirculares y el órgano vestibular, todo ello situado en el oído interno. Regresemos un poquito aquí en el oído interno. Aquí está. En estos, justamente, aquí en el oído interno, se encuentran esos arcos. Aquí está más visto. Aquí estos. Aquí ocurre o se coloca un líquido que hace que esté a nivel o desnivel. Y ese líquido da información al cerebro de que usted está en forma bípeda, por características específicamente de la gravedad, que estamos aquí de pie, situaciones. Entonces, cuando una persona hace un movimiento brusco o se va a parar de cabeza, se mueve eso. No vaya a ser usted en este instante, pero a veces cuando se mueve de golpe, siente como que se marea, se mueve este líquido. Y ahí viene el inconveniente, sí, que está ubicado donde estoy, etcétera. Entonces, aquellos que andan en manos, se paran de cabeza, ya tienen un proceso en que el cerebro absorbió esa información. Pero ustedes recuerden cuando hacíamos cultura física en el colegio, nos hacían pararnos de cabeza o algo, terminábamos mareados, porque se movía especialmente este líquido que están en estos arcos, en el sector, canales semicirculares, arcos semicirculares, y que tienen que ver directamente con el equilibrio.
Los receptores que estimulan el movimiento de la cabeza y los movimientos de acceso y descenso del cuerpo, exactamente. Este le indica si está para abajo, que está para arriba, está izquierda, derecha. Mediante este sentido captamos también la posición de nuestro cuerpo. Entonces, es importante este sentido del equilibrio. Ahora bien, información también ya conociendo, al menos desde el punto de vista deportivo. Para los boxeadores, el golpear, el famoso golpe de conejito que se denomina, es decir, el que usted le dé un golpe en el oído es prohibido. No puede dar eso. Y ahora se da cuenta por qué. Sí, no vaya a hacer eso con alguien de su casa. Un golpe aquí en el oído, o de pronto se ha golpeado, comienza a escuchar, y es que le movió este arco y hasta puede desmayarse. Entonces aquí vienen algunas explicaciones que ustedes tuvieron en algún momento. Sentido sinestésico, mediante este sentido coordinamos la actuación de los músculos de modo automático, lo que caminamos, corremos, estamos conversando, mencionamos, y la posición que tenemos nosotros. Entonces, tiene un sentido directo con el cerebro que ya nos indica, cuando empezamos a caminar recién damos los primeros pasos, pero con el forma del tiempo, nosotros ya tenemos en forma involuntaria los procesos de movimiento, de baile, hasta de salto, etcétera. Sentido, en este caso, sinestésico. No vaya a tomar en cuenta el sentido senestésico. Este sentido, en cambio, corresponde a la sensación de hambre, sed, salud, etcétera, que tiene que ver con la primera base de la pirámide de Maslow. Se trata de sentido muy mal conocido todavía, no está muy bien conocido, pero en el que aparece jugar un papel importante el hipotálamo, como mencionamos justamente para poder, y en este caso estaría directamente involucrada la amígdala, que es la que nos mantiene a nosotros con vida, principio fundamental del cerebro reptílico. Eso en cuanto, como vimos, como se dieron cuenta, un viaje en cuanto más amplio sobre el asunto de la utilización de los sentidos y los órganos. Entonces, estos tienen que ver muchísimo en la aceptación, en la absorción del aprendizaje. Y si estos sentidos no están funcionando correctamente, tendremos inconvenientes justamente en la absorción de la información por nuestros estudiantes, y nosotros mismos. Perfecto. Vamos hacia la adquisición. La adquisición de los conocimientos. ¿Cómo adquirimos? Ya tenemos la primera parte, motivación. Tenemos también la percepción, la motivación previa a la percepción, la absorción de la información y que van a los centros nerviosos, captados justamente que acabamos de ver, cómo lo hace. ¿Y qué es en este caso la adquisición de conocimientos? Es el proceso a través del cual conocimiento disponible en el entorno de un sistema se transforma en una representación que puede ser utilizada por el sistema. En este caso, el conocimiento que tenemos lo transportamos a nuestro cerebro. Ahí se realizan todos los procesos fundamentales, ya podemos haber captado a través de nuestros sentidos, y ya comienza a elaborar una representación. Veamos un poco más. El conocimiento disponible en el entorno puede provenir de varias fuentes y ser representado de muchas formas. ¿Qué fuentes podemos tener para en este caso, la adopción o la aceptación de la información? Fuentes documentadas en libros, revistas, manuales de procedimientos, films, bases de datos. Toda esa información tenemos. ¿Dónde ve? Una biblioteca. Una biblioteca, en este caso física, o una biblioteca virtual, que es hoy más fácil de poder ingresar nosotros y obtener información inmediata. Idónea e inmediata. Las fuentes no documentadas, la experiencia de las personas, la mente de las personas, los sentidos, acabamos de mencionar, la percepción, la utilización de los sentidos. Problemas en la adquisición del conocimiento. El conocimiento no es fácil de adquirir y transferir y mantener. Pues no es simplemente, como decía, que los sentidos absorben y se acabó y todo esto se graba. No. El conocimiento entonces tiene dificultades para adquirirlo. ¿Qué dificultades? La falta de métodos y herramientas más eficaces y eficientes.
¿Cuántas veces si estamos hablando de fuentes documentadas, se ha mencionado de que hace falta conocer y aplicar técnicas de estudio? A veces las hemos aprendido, pero no las aplicamos. Entonces, ahí viene la situación. Falta de métodos y herramientas más eficaces y eficientes. Comprende la consulta de diversas fuentes, o comprende la consulta de diversas fuentes. Difícil reconocer las partes relevantes, contaminando con un ruido. En este caso, cuando tengo de pronto, si yo consulto de varios autores, ¿qué es lo esencial? Tengo de pronto 50 hojas de un autor, 20 de otro, 30, y termino yo estresándome. ¿Cómo puedo yo? Ahí vienen técnicas de estudio para reconocer lo que se denomina los conceptos fundamentales y las ideas principales. Representación altamente cambiante y altamente dependiente de paradigmas. En este caso son dificultades para adquirir. Paradigmas como el caso del conductismo, propiamente aquí en nuestro país, el aprender era el memorizarse, el memorismo de lo que nos dictaban los profesores. Y si nosotros repetíamos como grabadora, teníamos el 10 o el 20. En mi época era 20 sobre 20. Y si usted le daba un breve resumen, le ponía 10. Pero a lo mejor el resumen estaba mucho más explicado que todito lo que se mencionó. Pero no, ahí viene justamente dependiente de paradigmas. La dificultad para transmitirlo, conocimiento interno difícil de expresar, difícil de representar en forma requerida. De pronto, como a veces mencionamos, dicen, no, el profesor, tal persona, conoce muchísimo, pero no lo entendemos, solamente se entiende para él. A veces ocurre esas situaciones. Los niveles, en este caso, para la adquisición, la madurez de la adquisición del conocimiento. Tenemos nivel de símbolos, entonces ya tenemos otra pirámide. Nivel de símbolos, si estamos hablando de la utilización de nuestro lenguaje. Nivel de datos, nivel de información, llegamos al nivel de conocimiento propiamente y que se convierta en sabiduría. Este nivel de sabiduría, entre el conocimiento y sabiduría, estaríamos llegando a lo que se conoce como metacognitismo. El metaconocimiento, pero bueno. Niveles de símbolos. El símbolo es una representación abstracta de una forma parte de la realidad sin significado específico de alguien. Entonces, la simbología es utilizar algún tipo de representación de algo, que no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, digámoslo así, desde el punto de vista natural, de pronto se ve un chisporazo, dice, ya, es un rayo. Ni siquiera lo vimos, pero esa simbología natural nos hace pensar a nosotros por la experiencia que tenemos que es un rayo y de pronto va a haber hasta lluvia con rayos, truenos. Se puede agrupar para formar un conjunto de ellos, tales como se agrupa. Por ejemplo, aquí estos símbolos para nosotros quizás signifiquen alguna mala palabra, algún mal pensamiento o algo. Pero si queremos mencionarlo, en este caso normal, no habría una explicación o un significado. Puede ser empaquetado siempre y cuando el conjunto formado no muestre ningún patrón de agrupamiento. El principio es en cuanto a símbolos. Como principio fundamental es el nivel más elemental de madurez, interpretación o comprensión de la realidad. Un grupo de símbolos no posee estructura alguna. Aquí miren, cantidad de estructuras. Puede ponerse simbología de algo y le damos alguna significancia. Ejemplo, aquí tenemos las letras A, D, etcétera, que le dimos ahí, sí, algo propio, que son letras. De pronto son letras con tildes, etcétera. Y acá la unión de algunas letras, A, D es no stop, que no necesariamente tiene algo de expresión, pero estamos utilizando estas letras. Un conjunto de símbolos no es un dato. Entonces, aquí está símbolos, conjunto de símbolos, pero que no son datos, son símbolos. Llegamos al nivel de datos. No olviden esta pirámide de los niveles de adquisición del conocimiento. Ya sabemos los símbolos, llegamos al dato. Los datos es la suma de los símbolos y su estructura, que estén bien organizados.
Principio fundamental es un segundo nivel de la madurez, interpretación o comprensión de la realidad. Un dato no tiene significado alguno. Ejemplo, está lloviendo. Un conjunto de datos no es una información completa. Luego tenemos nivel de información. La información es la suma de los datos más el significado. No olviden que el dato es la suma del símbolo más estructura. Entonces vamos subiendo el nivel. Datos más significado. El significado de relevancia propósito. Por ejemplo, provee respuestas de quién, qué, dónde y cuándo. Principio fundamental es el tercer nivel de la madurez, interpretación, comprensión de la realidad. La información es independiente de circunstancias de cómo se obtiene. Ejemplo, la temperatura descendió a 15 grados centígrados y empezó a llover. Tenemos símbolos, tenemos datos y tenemos información. Vean, está hablando de que empezó a llover y que hay temperatura y que tiene 15 grados centígrados. O sea, ya tenemos hasta características climáticas en ese instante. Hay una información. Un conjunto de información no es conocimiento, simplemente información. Vea. El nivel de conocimiento, la primera diapositiva dice aquí. Conocimiento es igual a la información más circunstancias de obtención o patrones de predicción. Vamos subiendo el nivel. Provee respuestas al cómo. Principio fundamental. En un cuarto nivel de madurez, interpretación o comprensión de la realidad, el conocimiento no posee reglas para generar más conocimiento para el diseño. Y veamos la segunda diapositiva. Las propiedades del conocimiento deben ser preciso, no redundante, consistente, tan completo o fiable como sea posible, con el fin de emitir conclusiones. El nivel de conocimiento suele ser universal. Todos los seres vivos son mortales. Tengo ahí datos, tengo símbolos, datos, información y conocimiento. Estoy ya poniendo varias cosas a la vez en ese simple renglón. Todos los seres vivos son mortales. Veamos acá. Y atemporal, que no necesita ser en un tiempo determinado. Ejemplo, si la humedad es muy alta, aquí está hablando qué es la humedad. ¿Entiende lo que es humedad? La humedad es alta y la temperatura decae sustancialmente. Interesante, entonces la temperatura sabemos. Grados centígrados que utilizamos normalmente. De pronto en Norteamérica, grados Fahrenheit. En laboratorios, grados Kelvin o absoluta, allá. Regresamos. Si la humedad es muy alta y la temperatura decae sustancialmente, a la atmósfera no le es posible retener el vapor de agua. ¿Entendemos qué es atmósfera? Atmósfera es el conjunto de gases formados especialmente por nitrógeno, oxígeno. El nitrógeno 78%, el oxígeno 21%. Ah, ya. Mire, hay mucha información aquí, pero que le estamos colocando como conocimiento. ¿Para qué me sirve todo eso? No es posible retener el vapor de agua. ¿Qué es el vapor de agua? El agua en estado gaseoso por aumento de temperatura. Interesante. Por lo que la lluvia se produce. Esto es conocimiento. Está explicándome el por qué se produce la lluvia. No me dijo simplemente, como anteriormente se hablaba, llueve o está lloviendo, pero no tengo más información. No tengo más que datos. Entonces, aquí hay una completa información de varias cosas que sucede y por qué se ha producido la lluvia. Aquí está justamente explicándose el por qué, el de qué, el cómo se desarrolla la lluvia. Un conjunto de conocimientos no es sabiduría. Llegamos a la metatextual. El nivel de sabiduría es conocimiento más reglas para discernir y generar conocimiento. O sea, no me quedo con simple hecho. ¿Para qué me sirve conocer todo esto entonces? Sabiduría es como utilizar y generar conocimiento a partir del conocimiento previo. Provee respuestas a las preguntas sobre por qué, discernimiento, juicio, principios. Ejemplo, la lluvia es benéfica. ¿Por qué es bueno que llueva? Porque es benéfica debido a que, entre otras cosas, limpia la atmósfera de contaminantes. Nos riega los campos para que pueda producir los sembríos. La cantidad de agua es necesaria para permitir la temperatura constante, etcétera. O sea, estamos el por qué, hacia el qué necesita. No solamente conozco porque conozco y se acabó, sino
¿Qué tiene que ser de buena? Esos son, en este caso, como mencionábamos, los problemas de adquisición del conocimiento, los niveles de madurez en la adquisición del conocimiento. Bien. Vamos a ver. Atención, percepción, motivación y emoción está adquisición del conocimiento. Perfecto. Me permiten un momentito, tengo que abrir la otra diapositiva previo y esta diapositiva es la que nos va a ayudar a realizar el taller el día de hoy. Exacto. Perfecto. Procesamiento y memoria. El día de hoy vamos a trabajar específicamente con el tema de memoria y cómo podemos desarrollar la memoria. Entonces, como les decía, para el taller, tomen en cuenta lo que explicaré y en especial lo que se menciona en el video. El procesamiento de conocimientos, la información ha generado ante las teorías de la memoria. Ya vamos al asunto. Entonces, regresemos un poquito. Tenemos en este caso motivación, tenemos sentimiento, tenemos percepción. Perfecto. Vamos a hacer procesamiento de conocimientos. Vea cómo vamos organizando todo lo que es el proceso fisiológico, psicológico del desarrollo del conocimiento. Las teorías del procesamiento de la información se concentran en la forma en que la gente presta atención a los sucesos del medio, codifica la información que debe aprender y relacionar los conocimientos que ya tiene. A ver, aquí tenemos, presta atención, atención, codifica la información. ¿Cómo obtuvo esa información? A través de, puede ser de los sentidos, a través del aprendizaje de otros, etcétera, que vimos hace momentos. Y eso, ¿qué hace en su cerebro? Lo codifica. ¿Y qué deben ser estos conocimientos para almacenar? Entonces aquí vienen dos cosas importantes, codificar y almacenar. ¿Para qué? Recuperar cuando se necesite. Eso es lo importante de la memoria. Perfecto. La memoria es la capacidad que tenemos los seres humanos para registrar, ahí viene el asunto de codificación, registrar, retener y recuperar la información. Entonces, algunas veces cuando decían, no, la memoria es dañina, no sirve para aprender. No, la memoria es una base fundamental, sustancial. El problema es el memorismo, el que queremos llenar de pronto nuestro disco duro de información con punto y coma y que ni siquiera reflexionamos. Para esto realiza procesos de codificación, que es el registro de la información, almacenamiento, que es guardar la información, y recuperación, localizar la información cuando queremos utilizarla. ¿Cuántas veces nosotros mencionamos en algún instante, sí me sabía eso, está en la punta de la lengua, ya. A ver, ha pasado algo, ha sucedido algo. A través del tiempo, sí, estas conexiones sinápticas pueden ir desapareciendo y por lo tanto un poquito la memoria puede ir deteriorándose, pero es base fundamental de todo nuestro acontecimiento y sobre todo de todo el proceso cognitivo. Entonces, aquí tenemos un gráfico. La memoria involucra procesos, codificación, almacenamiento y recuperación. De pronto, muchos estamos teniendo problemas en la recuperación. Acordarme de algo, de algún nombre, de alguna situación. Sé que tengo almacenado en algún sitio, pero de pronto, como no lo utilizaba constantemente, a lo mejor se perdió esa información. La codificación es registrar en mi cerebro. El almacenamiento es guardar esa información. Y recuperación es localizar. Miren, lo que hacen nuestros computadores es eso. Yo ingreso con mi nombre, etcétera. Voy a guardar un
un archivo, guardo el archivo, le almaceno el archivo en mi computador y le pongo le codifico con un nombre clave que yo puedo recuperarlo. Si yo de pronto no le pongo un nombre específico, después tengo problemas porque a lo mejor en mi computador tengo 1000 archivos. ¿Y cómo encuentro? Entonces, aquí viene el asunto de registrar, codificar con cosas clave, nombres clave, los guardo. Y luego cuando necesito, localizo, aquí está la información. Y todo ello nos lleva a tener una buena información para ser utilizados en otras situaciones. Ese es el proceso justamente de la memorización, el proceso fundamental para esto. Tenemos entonces, de acuerdo a los tipos de memoria por algunos expertos, algunos dependiendo los sentidos utilizados. Ahí está, la memoria auditiva. Entonces le codifiqué, le guardé y en un momento regresa. La memoria auditiva es la más importante entre las sensoriales en nuestros primeros años de vida, ya que a ella debemos el lenguaje de nuestra lengua materna. Memoriza pasos de otras personas, canciones, ruido, etc. Ahí viene lo que dijimos algún momento, el hecho de que los niños repiten lo que escuchan. Y si usted le habla palabras incompletas, o pobrecito, miquito, chiquitito, entonces eso va a ser como el caso que les decíamos que para algunos psicólogos al hacer el estudio, hubo una época de un grupo de chicos que les gustaba ver los Teletubbies y en ese abrazo, otra vez, quedaron como situaciones de desarrollo en su memoria auditiva y que tuvieron complejas situaciones de desaprender para reaprender nuevamente. Memoria auditiva. Memoria visual. Registra con facilidad las cosas que se pueden ver. Para esto se emplea como técnica estudios, métodos audiovisuales para facilitar la memorización. Por ejemplo, los pintores reproducen formas y colores de otras con sus obras prácticas. Exactamente. Y a veces uno de pronto puede dibujar o con la memoria que tiene de algo. Yo recuerdo que en la escuela en algún momento decían, dibujen una pelota y no teníamos la pelota ahí. Dibujen un perro, tenía que acordarme de mi perrito o los perritos de los vecinos. Dibuje un gato, dibuje un pato. Entonces todo llegaba a la memoria visual sobre todo. Memoria táctil. Permite reconocer los objetos, tener contacto con ellos, descubrir sus características como superficie del objeto. Miren, aquí la memoria que tienen hasta los que realizan ejercicios interesantes como gimnastas, con la pelota, sabe dónde ubicarle, cómo colocarle, táctil. El clásico ejemplo de los futbolistas y especialmente los basquetbolistas. Una de las formas para poder aprender como término fundamental de un basquetbolista es no ver la bola, ver hacia dónde va dirigido, dónde están los compañeros, dónde está la canasta. Y a través del tacto, su piel que tiene ubicado, maneja la pelota, con boteos más cortos, más elevados, con pases, etcétera, o lanzamiento. Porque si usted está viendo la pelota, está terminada. Igual situación en el fútbol. Memoria gustativa, en este sentido no está muy desarrollada por el hombre, con la excepción de aquellas personas que utilizan más este sentido, como los catadores. Ejemplo, algunos dicen, me gustaría ser catador porque estaría en alguna empresa de licores determinando lo positivo o negativo. Ojo, los catadores nunca se toman, simplemente enjuagan, como ya se dieron cuenta, las pupilas gustativas. Entonces ellos han desarrollado un nivel altísimo y ahí vienen también aquellos que son los gourmets, que son en este caso personas para determinar sabores y mencionar hasta en algún periódico o en internet hoy actualmente el nivel de preparación que tiene un alimento de algún restaurante. Es lo que hacen. Memoria olfativa permite memorizar olores mediante el olfato. Logramos recordar con mayor facilidad los olores. Ejemplo, estamos con hambre y ya comenzamos a oler desde la esquina de pronto unas albóndigas, un pollo frito o lo que sea, ya viene a nuestra mente. Y hasta comenzamos a ensalivar. Situaciones como, solamente hasta también escuchando y viene la memoria de pronto en este caso olfativa.
Memoria con relación al tiempo. Ahí vienen, anteriormente la memoria estaba ligada a la utilización de nuestros sentidos. Y cuanto a tiempo, que estaba directamente involucrada hasta con su trabajo. Memoria inmediata, este tipo de memoria consiste en un análisis sensorial de la información es reciente. En este caso, veremos en el video que habla que los cálculos establecidos por neurociencia, que tiene apenas unos pocos segundos, hasta unos 8 segundos esta memoria de duración. Memoria a corto plazo, ojalá no sea como ese, el pez, ¿no? El pez payaso que le ponían en esa película, que el pez hembra, amigo del que era la película, se supone que cada 8 segundos se olvidaba de todo y empezaba nuevamente toda esa situación. Hasta hay una película referente a eso, sobre algunas personas que por accidente han perdido este tipo de memoria y cada 5 segundos se reinicia su cerebro. Ese era de una historieta que hablaba que le enamoraba todos los días a una chica y ella después estaba en un centro justamente que tenían estos problemas de memoria. Interesante. Y miren ahí, en esa película también le colocan a esta chica que desarrollaba un poquito más. Ella se supone que había tenido un accidente y perdió la memoria, sobre todo eh, en este caso de mediano plazo, porque todo lo del día recordaba, se iba a dormir y se borraba todo lo que existía en su memoria. Entonces, en este caso, a través de ella de la pintura, a través de realizar objetos, etcétera, sobre todo la pintura, mantenía y ella no sabía por qué pintaba el rostro de alguien, cuando no lo conocía, dice, pero en todo caso, el novio estaba todos los días. Exacto, como que fue, esa película creo que se denomina como si fuera la primera vez. Bueno, memoria a corto plazo, luego de un análisis perceptivo que acabamos de señalar, permite retener información en lapso breve. Memoria a largo plazo, memoria permanente, se trata de información que se almacena y no se borra nunca. Ejemplo, la dirección, el teléfono, su nombre mismo, cómo me llamo, imagínense, ¿cuál es su nombre? Ya no me acuerdo. Memoria operativa, esto estaba ahí también dentro del proceso del trabajo, memoria operativa, hace referencia a la capacidad de procesamiento y el almacenamiento de información que nos permite realizar cualquier tarea cognitiva compleja como la lectura, el pensamiento, el aprendizaje. Miren, esta memoria operativa necesitamos, en primer nivel, reconocer los grafemas, determinar los fonemas, en este caso la simbología, los símbolos, el tener datos, el tener información. Y aquí tenemos un gráfico, información sensorial de entrada, la memoria sensorial, hay un decaimiento posible y reiniciamos nuevamente. Comparación con información conocida, selección es la memoria operativa y esta nos ayuda a fortalecer la memoria a largo plazo. Viceversa, memoria operativa y largo plazo, que esa es la que necesitamos sobre todo en procesos de enseñanza-aprendizaje. La memoria operativa tiene 3 componentes. El ejecutivo central, que regula el flujo de información a través de la memoria operativa y dirige el almacenamiento y la recuperación de la información. Lazo articulatorio, almacena el material con un código verbal de corta duración, que decíamos, el idioma es importantísimo. La agenda visoespacial procesa y almacena información visual y espacial, incluido material codificado con imágenes. Tenemos aquí, valga la redundancia, la selección, la memoria operativa y un repaso, codificación, memoria y recuperación, y tenemos la respuesta frente a una situación presentada. Las funciones de la memoria operativa, comparar la información que recibimos con la que tenemos almacenada. A ver, ¿lo que me dicen es cierto? ¿Lo que me dicen? No. Aquí es importante este caso, especialmente con las ciencias. Las ciencias del conocimiento científico no es estático, es dinámico, no es absoluto, es relativo, cambia. Muchos de los que tuvimos la oportunidad de estudiar en los años 80, 90, 2000, sobre todo ciencias naturales, recordemos un poco esa memoria que nos queda todavía para realizar comparación. Aprendimos que los famosos 3 reinos de la naturaleza, reino vegetal, animal y mineral, pare de contar. Hoy sabemos que dentro de la vida existen los 5 reinos fundamentales: animal, vegetal, reino funge, mónera y el reino protoctista. Exactamente.
Si hacemos una comparación y esa situación de mejoramiento, dentro de los vegetales, la clasificación de las plantas eran fanerógamas y criptógamas. Las criptógamas eran las plantas menos desarrolladas y a su vez estaban subdivididas en talofitas, briofitas, pteridofitas. Miren, esa memoria la mantengo porque me gusta hacer las comparaciones con lo que sucede acá. Dentro de las talofitas estaban las denominadas plantas unicelulares, a las que eran consideradas las bacterias. ¡Qué locura! ¿Por qué? Porque tenían en su contenido celular especialmente clorofila. Al tener clorofila decían, es planta. Y cuando hacen los estudios realmente y las comparaciones, resulta que no está dentro de las plantas. Ahí están justamente las denominadas Reinomónera, donde están las bacterias y las arqueobacterias. Exactamente. Al hongo se le colocaba como también parte de las plantas. Y cuando vemos que los hongos no tienen ni siquiera clorofila, no realizan fotosíntesis, estos no son plantas. Y se clasifica dentro del reino fungi. Pequeñas, grandes cosas que es importante con lo que estamos mencionando. Comparar la información que recibimos con la que tenemos almacenada. Y eso es lo que se denomina actualmente la información que obtenemos. Muchas veces tenemos que desinstalar esa información y reinstalar nueva información. Y eso significa actualizarnos. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto se graduaron hace 20 años y no tuvieron ni siquiera un curso de actualización? A lo mejor la información que tienen está caduca. Siguiente, combinar o integrar el material a ser aprendido con el cuerpo organizado con conocimientos que tenemos almacenados. Ahí está, la reorganización. Desaprender para aprender, organizar, reorganizar. Repaso de la información para su mantención o su elaboración en transferencia, en este caso de la memoria a largo plazo, memoria operativa y memoria a largo plazo. Generar respuesta. Entonces, las funciones, en este caso la memoria operativa, es el intermediario fundamental. Imagínense si yo me quedaba con esa situación de estudio y que tuvimos que dar exámenes, pruebas, etcétera, para obtener hasta el título en química y biología. Si quedábamos con eso, que eso era lo que se manejaba en ese momento, estaría fuera de tono dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje actual de la biología específicamente. Entonces, eso es importante que estamos mencionando, que la función de la memoria operativa es organizar, reorganizar con la memoria a largo plazo, para que la respuesta sea lo más correcta posible. El olvido. Ejemplo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Dónde lo habré dejado? ¿Dónde estará el celular? ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo. Muchos están dando las vueltas por aquí, por allá. ¿Qué es lo que vine a hacer? ¿A qué vine acá? ¿Qué venía a buscar? ¿Me tomé o no me tomé las pastillas? Y a lo mejor ya se toma y se toma otra vez. Entonces, son situaciones, ese es el olvido. ¿Qué afecta a la memoria? La persona debe tener un horario adecuado de descanso. Primera situación, el dormir el tiempo fundamental y a las horas correspondientes. Los chicos actualmente, muchos hasta por la pandemia, han cambiado sus horarios. Es terrible. Y eso ha desarrollado un daño que de pronto tendremos que recuperarnos durante el tiempo que viene. Por ejemplo, hay muchos de los muchachos que se pasan hasta las 5 de la mañana despiertos, jugando, interactuando con sus amigos y pasan toda la mañana durmiendo. Las famosas clases virtuales, muchos pasaban en la cama durmiéndose porque hicieron eso toda la noche. Simplemente presente profesor y apagaban la cámara. Entonces, a partir de eso, en muchas de las instituciones la exigencia era muy bien, tiene que encender la cámara. ¿Quién no tiene encendida? Tiene falta y trabajos y todo tiene cero. Exactamente. Entonces, horario adecuado de descanso. Evitar en lo posible el uso de somníferos. Hay personas que con esto, jóvenes sobre todo, y no digo jóvenes sino adultos, y sus estados de estrés que llevan a que utilice justamente pastillas para poder dormir. Y eso altera el normal funcionamiento hasta de su cerebro. Hacer un buen uso de la respiración con esta situación de las enfermedades como la gripe, el COVID,
el problema de respiración es terrible, pero bueno, el saber respirar y oxigenar el cerebro. La memoria está afectada por el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, almidón y azúcares, propio de las comidas chatarra, de las comidas rápidas. Las comidas rápidas son deliciosas, pero al final se paga el derecho de piso, no solamente con el asunto de la memoria, sino también con el peso y la salud en general. Y con el tiempo y la edad, como hemos visto, las sinapsis se tienden a perder. Patologías de la memoria, la amnesia, es la eliminación parcial o progresiva de hechos importantes del pasado. Ejemplo, no poder recordar los mejores días de su infancia. Hay un caso muy especial que justo estos días veía un artista de la televisión y del cine. Se me fue Francis es el nombre, que era el actor de esta comedia que era el de la mitad, Malcolm el del medio, y que se le ponía a él en ese programa se le ponía como un niño súper capacitado y daba las características, porque era muy inteligente. Ahora, él que ya está actualmente adulto, cuando le hacen el análisis dice, no recuerdo ninguno de los capítulos ni que jamás estuve como parte del elenco de ese programa. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Habrá muchas cosas que de pronto tener que analizarse al respecto. Amnesia. La fabulación, perturbación de la memoria que consiste en llenar lagunas amnésicas con producciones imaginarias. No se debe confundir con la mitomanía que es mentir. Entonces, muchas de las veces que de pronto tengo estos espacios, estas situaciones amnésicas, pongo imaginariamente, no se olvide de que nuestro cerebro muchas veces no puede hacernos discriminar entre lo que es imaginativo y lo que es real. La hipermnesia, que es la exaltación instantánea y exagerada de la memoria, aparece en algunas situaciones emocionales de peligro, como una visión panorámica de toda la vida. Sí, eso se habla. Cuando hay accidentes, cuando hay situaciones, cuando hay enfermedad, le pasa así, rápido toda la vida como un flash. Quienes de pronto nos hemos dado contra el planeta jugando básquet, fútbol, y nos hemos lesionado algo por el dolor y todo intenso que produce, pasa así de pronto toda una secuencia desde niños. Y el curso de accesos maníacos como por efecto de ciertas drogas, la utilización de anfetaminas, LSD también. También es una actitud espectacular de algunos débiles mentales, calculadores prodigiosos y repetidores de innumerables listados de la guía telefónica, la hipermnesia. En este caso, subida en este caso lo que es el asunto de la memoria. La paramnesia es la alucinación de la memoria. El individuo recuerda hechos que jamás ha vivido. Puede presentarse en epilépticos o personas mentalmente enfermas. Ya son procesos psicológicos, ya médicos. Relación entre el aprendizaje y la memoria: a mayor aprendizaje, mayor retención de la memoria y mayor capacidad, mayor aprendizaje. Es decir, los dos se compaginan. Si yo aprendo, ya vimos el proceso que es el aprendizaje en esos niveles de la pirámide anterior, llego al aprendizaje, al conocimiento realmente, tengo memoria. Y si tengo memoria, también tendré conocimiento. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Como uno de los primeros ejemplos que se colocaba a través de la lectura. Si no leemos, pues no podemos recordar muchas cosas. Si no ponemos atención a situaciones, pues no podemos recordar muchas cosas. De pronto no me gusta la lectura, puedo utilizar videos científicos, videos de aprendizaje, que me pueden llegar a mucha información y tener una memoria prodigiosa. Perfecto. Bien, en este momento